Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con Sara Bertrán, periodista. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con Sara Bertrán. ¿Cómo están? Sí, como que... Sí, ¿Cómo estás, Sara? Bien, aquí estamos, muy bien. Qué bien. Venimos a hablar de tu nueva novela Afuera, por Editorial Planeta. Ay, naranjita naranja. Naranja, sí, naranja. combinada. Oye, yo quería... Porque tú vienes ya como de una larga carrera. Este creo que es tu libro número 16, 14. 16 o 17, sí. 17 libros. Sí. O sea, lo primero sería preguntarte cuál es el secreto. ¿Por qué? Bueno, pero en rigor, así como de los últimos, yo diría juveniles adultos, este es el tercero o cuarto. ¿Tercero o cuarto libro? Sí, cuarto. Hay algo en tu novela que a mí me pareció muy interesante, que es como el tema de retratar estas otras familias, ¿no es cierto? Sobre todo en Chile, que uno tiene una idea de familia que están como, está este paradigma gigantesco de cómo debería operar una familia, y acá nos metemos como, o sea, dentro de una historia de una niña que ya parte con una familia desarmada, ¿no es cierto? Y como un poco estas vidas secretas de los padres. Entonces, ¿cómo surge esa idea? La idea de entrarle a la familia, no sé, yo creo que es parte como de las temáticas que me gustan. Creo que, bueno, la estructura familiar es de alguna manera lo que comanda nuestros primeros registros narrativos. Nuestras primeras narraciones son las narraciones familiares, el discurso de tu mamá, el discurso paterno, bueno, el discurso de tu hermano, el imaginario poético de la infancia que está compuesto por los cuentos de la abuela, o los cantos, o esas historias que te contaba alguien, medias de terror, o ciertos secretos, no sé, yo creo que hay mucho material donde cortar en una familia. Me parece como estructura social también súper interesante para entrar. Y claro, la familia que se estructura en Afuera es una familia de los años 80, en donde evidentemente el tema del divorcio era un medio, no sé si tabú, yo creo que tabú era una generación anterior. Como novedoso. Pero era una cosa extraña, claro, y entonces había en estos padres como que salían y llegaban como con estos regalos inverosímiles o como para tratar de subsanar la ausencia, pero no había esta idea ya instalada que tenemos hoy día de que la cosa es de a dos, si tú tienes hijos la responsabilidad es del padre y la madre, o sea que es como algo evidente, ¿no? De hecho hay una reflexión súper interesante de la Lili en su registro más joven, que ella como que le exige, o a mí me dio esa impresión desde mi lectura, que ella le exige mucho más a la madre que al padre, y que está celosa de esta como otra vida de la madre, ¿no es cierto? Dice, mi madre con sus secretos, y el profesor de yoga, yo creo que esté ahí. No obstante, cuando va a la casa del padre, como que siento que quizás no hay la misma exigencia como de, mírame, acompáñame. Ahora, yo creo que eso, psicológicamente hablando, o digamos, psicoanalíticamente hablando, el discurso materno es mucho más potente que el discurso, o sea, materno es más potente que el paterno, o sea, evidentemente la madre como figura estructural para la vida de un niño es muchísimo más fuerte. Entonces yo creo que sí, el niño tiene más como más preguntas o más reclamos con la madre que con el padre. En general, el padre se estructura como una figura contenedora, sí, pero no es como la estructuradora de la personalidad. Eso me da un poco la impresión. Ahora, no es que me dé la impresión a mí, eso es lo que está como claro, lo que se percibe en la novela. Sí, pero también está escrito psicológicamente hablando. Entonces a mí me interesaba precisamente entrar en eso, pero también, y debo decirlo porque yo creo que, bueno, como estaba leyendo a la Le Guin, me encanta esto de Úrsula K. Le Guin, por favor, muy buena. Yo creo que ahora viene una literatura femenina, yo me he dedicado en el último tiempo a leer casi puras mujeres. Creo que los hombres ya ¿Ya fueron? No sé si ya fueron, no, yo sigo teniendo grandes admiradores, o sea, literariamente hablando,
gente que le debo, escritores que le debo mucho. Pero me parece que hoy día es el momento de entrar como a una forma literaria más femenina, o que las mujeres nos empoderemos de nuestra forma literaria. Y en ese sentido, yo debo decir que este libro responde a eso, a que estaba leyendo a muchas mujeres y de alguna manera sentí como una envidia feroz de que otras estuvieran, me pasó con ¿cómo se llama? Con Louise Gluck, con un poemario que se llama Ararat, que es un poemario que relata muy bien, retrata como esta relación entre mujeres. Es una madre, una hija y una hermana. Y a mí me pareció espectacular, o sea, esa forma de dar cuenta de las relaciones femeninas. Después, bueno, Anne Carson, Inger Christensen, eso y Alfabeto fueron dos de sus poemarios que están como detrás de esto. Quiero decirlo porque quiero acusar esta forma femenina. Como ir a buscar los referentes. Sí, también. Y que creo que es súper importante y que creo que es algo que las mujeres somos más dadas en decir estas cosas y está bien. Entonces yo tenía como que leo todas estas relaciones, bueno, el apego feroces de Vivian Gornick, y me empieza como a bajar este cosquilleo de decir, oye, qué ganas de entrar a una historia femenina, completamente femenina, de un trío, porque en el fondo acá tú tienes la historia de la abuela, la madre y la hija. Y entonces, en un principio, el reclamo que tú ves, para contestar tu pregunta, es contra la madre, pero si tú vas un poco más atrás en el libro, tú te das cuenta que... Todas tienen su propio reclamo. Claro, y que en el fondo el reclamo de Lili es también la memoria histórica femenina de ella, y es una memoria histórica que ella tiene que romper como para salir de este círculo. Yo eso encontré que era muy lindo y que habla también como del proceso, o sea, la resiliencia del personaje y el proceso que hace como para encaminarse hacia la sanación, ¿no es cierto? Como de hacerse cargo, y cuando va y recuerda la historia de la abuela, claro, y en qué condiciones la abuela se casa, y en qué condiciones su madre se casa, y en qué condiciones la tienen a ella y todo eso, siento que es muy interesante también porque establece un patrón y también que es tan chileno, ¿no es cierto? Como los abuelos, como en el fondo, una vez que la familia empieza a comportarse disfuncionalmente, como los abuelos también se reparten las tareas y entran ahí. Y eso es muy latino, ¿cachai? Súper importante, sí. Entonces, y también hay algo muy bonito que es como que pese a que los padres están divorciados, encontré muy bonito eso que la abuela materna con el padre, con el ex marido, todavía tiene una relación de complicidad, que eso también pasa en la familia. Pasa mucho, como estas relaciones cruzadas en el fondo. Claro, como que el vínculo se rompe, pero no. Pero no, claro. No, y a ver, me interesaba eso porque eso lo dije un poco en la presentación, que tú estabas ahí, y claro, uno en general suele pelear contra su herencia. Como que tú tratas de hacer un camino nuevo, ¿no? Pero en este camino nuevo, o sea, la herencia que tú recibes de tu padre y tu madre es directa, y tú tienes ahí el punching ball, entonces tú vas con el golpe directo a eso, pero no te das cuenta que detrás hay una narración, un cuento, que es lo que recibes de tus abuelos, que lo recibes como un cuento, como ella llegó, qué sé yo, o vino de París, o llegó de no sé dónde, o se vino... Le pasó esto, y le pasó, pero como si eso no tuviese que ver contigo, es como un cuento que tú escuchas, como si alguien te contara una historia que estuviera ajena a tu propia historia. Y la verdad es que eso forma parte de esos traumas históricos que uno tiene que hacerse cargo. O de cosas como conductas súper incorporadas, que uno de repente no para y dice, oye, estoy haciendo esto. Entonces eso me parecía importante. Y como tú dices, sí encuentro que los abuelos, bueno, en mi caso particular, mis abuelos fueron muy importantes. Entonces yo siempre se escapan en mi historia algún abuelo, alguna abuela, algún personaje, digamos, de la tercera generación para arriba. No, lo encontré muy bonito.
Y lo otro que te quería preguntar, este relato está armado a dos voces, ¿no es cierto? ¿Cómo nació así a dos voces? ¿Fue algo con lo que te fuiste encontrando en el camino? ¿Lo planeaste? ¿Cómo pasa eso? A ver, en el caso, esta novela fue bien distinta escrituralmente a lo que yo venía haciendo, porque, por ejemplo, bueno, la última novela que había escrito era Algún familiar, que para mí la estructura nació primero que cualquier cosa. Yo sabía que iba a escribir un álbum de una familia, y entonces el saber que vas a escribir un álbum, tú te propones hacer fotografías y entonces vas detrás de fotos. Y escribía una foto y después escribía otra foto y otra foto. Y eso era una estructura, pero deliciosa para escribir, o sea, deliciosa, avanzada, rapidísimo y todo. Te llevan caminado. Lógico, y tú dices, después en el proceso de edición veo cuál foto va primero, qué sé yo, o las pongo según temática, porque los álbumes de fotos uno siempre los pone, tú los ordenas de alguna manera, tú no haces una cronología, o a veces también sí, pero yo dije ya, eso, la edición lo voy a ver después. Entonces fue un proceso escritural, yo diría, relativamente fácil. Y a la hora de estructurarlo y editarlo también fue más fácil. En el caso de esta, yo creo que fue un poco distinto y más complejo, porque yo quería escribir la historia, de primera quería escribir la historia de la madre, no quería de la hija. Entonces eso se lo dije a la Monse que está acá. Y además la madre es un personaje como tremendamente interesante. Claro, me parecía muy interesante, me parecía súper interesante que además que era una mujer de la segunda ola feminista, esas mujeres que como que se supieron dueñas de un mundo propio y decidieron salir de la casa, que era un gesto muy radical. O sea, hoy día nosotras sabemos que podemos salir de la casa, sabemos que la cosa es compartida si tú tienes una pareja y tienes hijos, o sea, sabes, ya das por sentada muchos eventos que en ese momento no lo eran. Entonces el movimiento que hicieron fue radical y a muchos les costó los matrimonios, les costó, bueno, sus relaciones más íntimas, etc. Entonces yo creo que también es un gesto de reverencia decir gracias, o sea, reconocemos por lo que pasaron, ¿te fijas? Entonces yo quería hacer eso, pero en el camino me vine dando cuenta que yo tenía un problema como de edad con ese momento, porque la escena en donde yo ubico la novela, yo era efectivamente una niña en el momento en que están los rojos en Chile. Era la dictadura militar, yo fui muy militante en ese momento de salir a la calle y todo, y yo necesitaba de alguna manera que el personaje estuviera afuera, o sea, que estuviera un poco ausente de todos estos eventos, lo cual me parecía a mí particularmente imposible de tener una narradora que fuera así, como tan como desentendida del contexto histórico. Entonces me empecé a topar con esos problemas como ideológicos, no sé, de otra índole. Entonces me di cuenta que no. Y por otra parte, yo partí escribiendo estos fragmentos de Lili adulta, como te digo, esa era mi idea. ¿Eso fue lo que escribiste primero? Sí, empecé con eso. Y entonces eran como momentos, una hora del día, un lugar específico, chac, un momento. Y esos momentos, si tú los leías, o sea, yo empecé a leerlo y no se entendía nada, quedaba como, o sea, casi un poemario que tú tendrías así como a lo más Alejandra Pizarnik, como una pregunta casi, porque para mí la Alejandra Pizarnik es como una pregunta, es como de esas personas que siempre tú te quedas un poquito marcando ocupado y decís, ya, o sea, wow, como, entonces dije, esto es súper abstracto, o sea, no, va a ser muy difícil que la entiendan. Entonces ahí se me coló la niñita, que es una forma o una voz narrativa que a mí me sale bastante ¿Estás cómoda? Fácil, muy cómoda, lo cual no sé si es tan bueno, porque bueno, uno tiene que desafiarse también y salir de la zona de confort, que es lo que estoy tratando de hacer ahora con el nuevo libro que estoy escribiendo. Espero que me resulte, pero fue así, entonces, claro, surgen todos estos momentos, yo ya los tenía y dije, a ver, ok, a esto lo vamos a poner el detrás. Y claro, porque también
como hablar de la abuela, o sea, la abuela y la madre y la hija en estos espacios, como en estas caluguitas o en este momentito que era como que tú abrieras una cortina y la cerraras inmediatamente, era re complicado, o sea, se me hizo muy difícil. Entonces, bueno, fue así que surgió... Que surgieron las dos voces, en el fondo, Claro. para solucionar Claro, para abrirla, porque quedaba como de alguna manera un poquito encriptada la novela. Claro. Hay unos capítulos que se llaman Fuga, ¿no es cierto? Sí. Y que entramos a la historia de otro personaje, que es el abuelo número 1. ¿Cómo se relaciona esto, o cómo lo ves tú con la historia en el fondo de estas 3 generaciones de mujeres que son del otro lado, además? ¿Qué pasa con eso? No, eso fue por lo que te decía, porque de algún modo yo siento que la abuela, o sea, que las historias de los abuelos y abuelas, uno las recibe así, las recibe como una fuga, las recibe como un cuento, como una narración. Entonces, eso, me parecía que integrarlas, excepto, digamos, que las integrara en la vida misma, en la cotidianidad y en la interrelación del personaje con sus abuelos o abuelas, como la historia de ellos, no había otra manera de hacerlo que no fuera así. Claro, como llamando a este... Claro, como tirar una línea y entonces tú de repente tenías al abuelo como en persona, como... De chico, en una situación... Claro, y como sintiendo con él, un poco palpitando con él. Me parecía muy interesante que entrara también como directo a la llaga, Sí. ¿no? No fueran como un cuento largo, no, sino que la imagen, la fuga que tú ibas a ver de estos antepasados era como gutural, Sí. era Para mí eso. como lector era súper interesante porque me permitía establecer un vínculo, ¿no es cierto?, de ese niño que lo estaba pasando pésimo en la circunstancia X con el señor excéntrico que se comportaba de una manera Sí. súper violenta con alguna gente, no Claro. sé. Eso encontrar, como tender esos puentes, Claro, era súper interesante mi experiencia como lector. claro. Qué bueno que te gustó, porque Sí. eso fue era como la idea. Otra pregunta, el recorrido por Santiago, ¿no es cierto? Porque... ¿Cómo surge eso? ¿Por qué decidiste anclarle un lugar y una hora en vez de que estos fragmentos de Lilia adulta fueran como más atemporales o extemporáneos? ¿Qué pasa ahí con el trayecto? Porque eso yo lo encontré muy interesante, puede ser porque vivo al lado. Entonces como un trayecto Bueno, que yo es un también barrio hago. muy bonito, además. Claro. Yo creo que uno de los barrios como caminables de Santiago, Ñuñoa también, Itacura, bueno, este barrio también, algunas horas, a esta hora todavía había mucha gente en las tardes, era casi imposible caminar. Pero, bueno, la verdad, soy una muy buena caminante, aquí con el parejo, caminamos mucho, nos gusta mucho. Creo que caminar es como un ejercicio de reflexión, es un momento de mucha quietud mental, te permite ordenar las cosas. Entonces me parecía interesante como que fuera eso, un lugar que ya me ponía en un humor escritural como tranquilo y rico, el que sucediera la vida de esta mujer que en el fondo está a punto como de romper esa muralla, ese muro que la tiene como tan aislada, tan defendida de sus afectos, de la gente que de la gente que la quiere. Me parecía como bonito que fuera en ese contexto. Además me daba la oportunidad, o sea, yo sabía, llegó un punto ya, cuando tengo todos estos fragmentos de Lilia adulta, tengo los fragmentos de la niña y tengo las fugas de los abuelos, necesitaba ordenar todo esto, que eso ya es parte como de la edición. Entonces, ¿cómo ordenaba? Era interesante que el ahora de la novela, digamos, el momento en donde ocurre realmente, fuera un día. Me parecía que, porque claro, yo te había contado toda su vida, toda su infancia, entonces había marcado muchos años de su vida. Entonces ya me parecía como muy agobiante entrar como a 200 Sí. años más de la adulta.
Entonces creí que era interesante estas 12 horas en las que tú ella hace como una revisión. Claro, ella termina con el novio o con la persona con que está y con el que siente que ya es como el definitivo. El movimiento que hace él es un movimiento muy bonito porque es como decir, yo estoy aquí y estoy, o sea, y voy a estar como incondicional contigo, al incondicional. final. Él hace un movimiento muy femenino que me gusta mucho, que es decir, tómate tu tiempo, yo te voy a esperar. Yo creo que sí, que vale la pena esperarte. Y esperarte a que tú te abras, esperarte a que tú te muestres, eso. Entonces, ella rompe con eso, pese a que ella como que tiene esa intuición de que él es la persona con la que por fin ella podrá como asumir que hay un... O abrirse, como, sí, porque hay, como volver a confiar al final. Digamos, claro, que hay amor gratuito, que existe el amor, para decirlo super cursi, pero que es eso la lección, o sea, como que ella sí puede ser una persona querida y que tiene el derecho de ser querida por lo que es. Entonces, son este camino, ella sale de su casa, termina con él y empieza este recorrido. Y entonces se levanta en este juego, digamos, de memoria como involuntaria, si tú quieres, todo recuerdos, narrativas y qué sé yo. A mí me pareció que era una forma interesante de ordenar el relato sin entrar como a explicarlo, que sí. Eso yo creo que es fatal, cuando tengo que decirle, o sea, cuando tú ves un escritor que como que te quiere explicar lo que está sucediendo, es que te saca. Claro, te saca la acción. Por eso necesitaba como que el lector siempre estuviera como asistiendo a lo que sucedía en la novela. Entonces una manera de hacerlo, y que me parecía súper interesante, es que acompañara a esta mujer en esa caminata de ese día. ¿Tú escribes en orden o en desorden? Uy, yo creo que en este caso fue bien desordenado, fue, como te digo, claro... Como que después tuviste que empezar a encajar las piezas. El proceso de edición me tomó un año, creo, más o menos, sí, porque, a ver, yo en general soy bastante intuitiva para la escritura. En este caso particular yo tenía una idea, tenía las ganas de escribir sobre mujeres, como te digo, yo estaba como impulsada por todas estas lecturas y como que de alguna manera era como, tienes que escribir algo así, o sea, obvio, hay que hacerlo. Pero aparte de eso, como de la idea, empecé como, claro, a meter primero ciertos como flash, o sea, como imágenes de esta mujer, empiezan como a aparecer cosas cuando tengo como la idea, entonces ya apareció ella como personaje, primera vista. Entonces empieza a rellenarse un documento que no tiene nombre, no tiene nada, y que está lleno como de imágenes, es puro hueso, digo yo. Ahí no hay nada, no hay carne, no hay nada, eso tú entras directo como a... La secuencia, como la estructura, no sé. No, a una cosa muy pura, o sea, como que sacas la piel, la carne, la otra, queda el esqueleto. Y a eso de repente uno siente, no sé cómo te pasará a ti, pero uno de repente siente ya, esto sí es un libro. Y en ese momento yo siento que empiezo recién como a ordenar. Antes, no, en general yo trato de hacerlo así. Bien, como que escribes, sí, y llega un punto donde decís, ya ahora estoy lo suficientemente lejos para poder... O siento que llega un momento en que yo sí tengo una historia. Tengo muchos arranques, muchos como documentos, que son ejercicios, claro, eso, como ejercicios escriturales. Y no todos llegan a puerto. Yo no soy muy prolífera, pese a que... yo te encuentro infinitamente. Pero porque las primeras eran novelas infantiles, pues eran para como infantil juvenil, eran como novelas de aventura, que la verdad escribirlas para mí era escribirle a mis hijos, o sea, como un ejercicio de entretención completo. Yo separo mucho, hago una línea completa desde el momento en que empecé como a escribir para mí,
porque... O sea, como que cambiar el switch. No, porque escribir literatura ya es distinto, o sea, no te digo que las otras no tengan como la intención de estar bien escritas ni nada, no, son novelas que están escritas con muchas ganas y todo, pero yo creo que ahí yo era mucho más periodista que escritora, en el sentido que doy cuenta de una historia más lineal, en donde la complejidad del relato está dada por la aventura o por la historia misma y no por los matices de los personajes. Entonces cuando en el momento en que, claro, mis hijos dejaron de leerme, que porque yo escribí unas 7 o 8 novelas, no me acuerdo, 7 parece que son, para ellos, que son para niños de 10 a 12 años, cuando dejan ya de interesarse y de leerme y todo, yo empecé como a escribir, ya había agarrado como el tic. Ya querías seguir, sí, la manía. Empecé como a escribir para mí, y claro, y ahí empezó como una carrera más compleja, pues más difícil, o sea, tú vas a escribir una historia, pero también vas a escribir un manifiesto, también vas a dar una opinión, también quieres dar cuenta de algunas emociones, sentimientos, o sea, yo creo que una novela nunca es solo una historia, es mucho más, pues, es también como una reflexión de mundo, bueno, la puedes como poner en una... Sí, tantos niveles. Claro, en una mesa de cirugía y empezar a cortar y empiezas a mirar por personajes, por temática, por la idea política que está incluida y eso es como eterno. Entonces me pareció que, o sea, hoy día escribir para mí es un proceso como largo. Yo sé que si el libro que estoy escribiendo ahora no creo que vea la luz antes de 3 años, no sé, no me imagino. Pero ya uno como que ya estoy hecha la idea, digamos. Y me parece interesante esa complejidad, y me parece interesante que tenga un tiempo también de reposo y de cocimiento. Sí. Que es bueno. Pero Sí. ya. Escribir es demorarse. No sé. Escribir también, a mí me gusta mucho eso que decía la Susan Sontag, que es escribir es leerse a uno mismo. Y creo que sí, creo que uno se está leyendo y te estás como preguntando y te cuestionas todo. Y yo creo que una novela, yo terminé esta novela, ¡guau!, agotada. Sí, pues, es que un proceso. Sobre todo que tiene un montón de carga. Agotada. Pero en estos, por ejemplo, en estos 16 libros, tanto para niños como para adultos, ¿tú encontráis un hilo común? ¿Te das cuenta que hay...? Bueno, eso es lo que me he ido dando cuenta, pues por eso te digo, como el tema de la infancia, creo que es un tema que a mí me es muy recurrente y me interesa muchísimo como espacio, como figura, o sea, en todo sentido. Luego el tema de la ausencia, el tema de la identidad, de qué materia estamos hechos, quiénes somos, qué queremos. Las preguntas como esenciales, la muerte, sobre todo la muerte. Yo creo que para mí, yo me enfrenté desde muy chica a la muerte y creo que eso marca un punto de no retorno, o sea, como que sabes que esta vida es finita y la conciencia de esa finitud te pone en otro espacio. Entonces yo me doy cuenta que eso, si yo desde, o sea, no sé, cuando los peces se fueron volando, que es un libro supuestamente infantil, es un libro súper duro, o sea, es un libro de muerte. Entonces ahí, claro, hay una línea de esas temáticas están, diría yo, en todos mis libros. Como que vuelven a surgir, son cosas que en el fondo te... Sí, yo creo que uno, como escritor, es bastante difícil salir de tus propias obsesiones, o sea, y los temas que te inquietan o te perturban van a estar presentes en todos tus libros. La forma, o sea,
digamos, te tienes que rebuscar bastante después de un tiempo para no aburrir a tus lectores y tratar de hacer esos mismos temas, tratar de mostrarlos de otra manera. Y ahora en lo práctico, ¿tienes rituales para escribir? Por ejemplo, ¿eres de esos escritores que dicen, o sea, voy a escribir ciertas horas al día o ciertas palabras, o escribes un tiempo, después lo dejas botado y te vuelves a meter 2 meses después? ¿Cómo son esos procesos? A ver, escribo todos los días, pero más, a ver, leo siempre. Yo creo que si yo me dieran para escoger, yo sería lectora antes que escritora, de todas maneras, en la próxima vida. No puedo vivir sin leer. Eso sí que sí es para mí Fundamental. sí. Y de ahí te nutres. Por supuesto, pues, o sea, por eso te di todas esas referencias al principio, porque me parece interesante que uno diga de qué materia, qué convocó también Exacto. este libro. Bueno, leo eso, leo mucho en la mañana en general, unas 2 horas por lo menos, y después interrumpidamente así en el día en algunos momentos. Luego me siento y escribo. Hay días que escribo muchísimo y que todo fluye y que es una maravilla, y hay otros días que es una puta miseria y uno dice y todo es fatal. Y ahora, cuando yo me doy cuenta que tengo un libro, soy un tiburón. En ese momento me convierto en un tiburón y lo agarro y no lo suelto, porque si lo suelto y lo dejo unos meses para, yo sé que no lo voy a agarrar. Entrar al Universo. y no solo al universo, a la música, porque yo creo que uno siempre cuando escribe, uno está traduciendo cierta música, estás en una sintonía que es como muy específica de ese personaje. Cuando lograste ya entrar en esa sinfónica, si tú quieres, o no sé, para ponerlo en palabras como grandiosas, es importante que te quedes ahí como con el cable totalmente robando de la electricidad del vecino, o sea, como Sí, no amarrar parar, el cable, no parar. sí, no parar, porque yo creo que si yo hubiese hecho algo así como cortara, no sé si hubiera tenido ánimo de entrar a Lili, porque Lili es un personaje muy intenso, su vida era difícil, hubo momentos en que yo de verdad como que me vi súper afectada por lo que estaba escribiendo. Es fuerte, sí, afectada sí. como emocionalmente y como que decía, ¡oh! Entonces estaba Juanma detrás, como bueno, ¿cuándo voy a tener la novela? Y yo, Juanma, es que jodidamente triste, no sé todavía. Bueno, yo soy muy obsesa con los procesos de edición, entonces yo encontraba que no estaba lista, y ya, Juanma, pero pasa, pero es que necesito que sea para este año, y se la mandé en febrero. Y entonces él me escribe en marzo y me dice, oye Sara, ya la vamos a publicar ahora porque está lista. Le dije, no, estás loca, así como para fin de año, le digo yo, o sea, bueno, obvio. Mi pobre sudaba, sí. Pero si me dijo, si ya, ¿qué más? Y dije, no, si es que no está lista. No, fue horrible. O sea, te digo, con esta novela especialmente, el proceso de edición fue como, era como un cable que no quería cortar. Pero Sí. por eso, o sea, como que ¿Sientes no. que a mayor experiencia te editas más o te editas Muchísimo menos? más y más, o sea, yo no sé si escribir, ahora ya me lo estoy preguntando si escribir es escribir o editar, o sea, te lo digo de verdad. Pero es que fue súper fuerte, o sea, claro, yo tenía una novela de, no sé cuánto tendría, unas 180 páginas, 200 páginas en el computador. Claro, hiciste un descrimen. Y entonces hice, a ver, la leo, esto está de más, no, esto para acá, cortemos, para acá, bueno, para allá y para acá, de repente está. Y uno dice, ya está. En ese momento que tú decides mostrársela al editor, cuando sientes que ya está, a mí me baja como una inseguridad horrible y digo, no. Yo creo que a todo el mundo. Ay, no sé, pero yo siento que es la peor novela del mundo, ¿no? Que va a leer pésimo, que nadie la va a leer, entonces Juanma, no, que sí, que relájate, por último la vas a haber publicado. Y yo, no, es que no, por favor. No, todo así es muy mal, pero bueno. Así que esos son los procesos escriturales, un poco Sí, interesante. duros, difíciles a veces. Ahora, en el momento de ahora estoy escribiendo algo que estoy muy contenta y que estoy como en una novedad, porque como te digo, el personaje es enteramente adulto, es una mujer que se va a una isla después de que ha vivido muchas cosas
y como que ha soltado todo. Entonces está muy, muy interesante. Tiene una vecina evangélica y se encuentra con el diablo. Entonces... Me encanta. No, sí que estoy fascinada. O sea, está como muy entretenido. Pero, como te digo, en este momento digo, wow, esta es una novela distinta. Es como que... Pero quizás de repente le entre como el... No, yo creo que no. Go with the flow. Quería abrir las preguntas al público. No sé, yo me imagino que tienen muchas preguntas. Humberto amenazó acá que tenía muchas preguntas. Por favor. Con tu experiencia ya con el libro publicado, ¿eres capaz de hacer el ejercicio de leerte ya en este momento con el libro aquí en mano? ¿Has hecho ese ejercicio con esto o con libros anteriores? ¿De volver a leerme? Uh-huh. Sí, pero igual, ¿sabes el problema? Que O nace esa para obsesión una de que, editora oye, obsesiva, pasa que como que leo una frase y digo, pero ¡ay! ¿Cómo está esta frase? ¿Cómo se me escapó esta palabra? Yo creo que leerse es muy necesario. Creo que una vez que uno tiene terminada la novela, que uno dice ya, está, uno necesita dejarle un tiempo de reposo, que es importante ese tiempo como que yo me hago la lesa. Poder entrar con los ojos frescos. Sí, como que yo digo, ay, ya cuando estaba como lista, entonces como que justo es el momento que hago un montón de yoga y que voy, no sé, como que me invento cosas y dejo un tiempo y luego vuelvo a entrar y ahí sí que hago una lectura muy crítica, como bien desde afuera, como si fuera otra, claro. Y en ese momento, el tiempo claro, lo que posibilita eso. Sí, ahí sí entro como pero ahora, si yo entrara como a leerla para decir que le cambiaría, uy, qué susto, porque creo que la retiraría de las librerías. No, está loca, a mí me encantó. Creo que está maravillosa. No, déjala ser, está hermosa la novela. Está bellísima. No, pero te digo, por las inseguridades, porque además, claro, yo soy bien obsesiva, o sea, creo que soy más obsesiva que nunca en la escritura, o sea, y de hecho, cuando estoy escribiendo, ordeno mucho, limpio. Me baja ataque con las hormigas y las migas. Las migas y las hormigas. Y entonces es una obsesión que si veo una miga encima de algún me sale... Y me sale así como humo por las narices. Entonces cuando estoy en esos periodos digo, ¡ay, qué personaje más insoportable soy! ¡Qué mujer más difícil! Como encerrarse en una cueva hasta que todo termine. Obvio, porque es como... ¿Quién ensució acá? ¿Quién sacó? No sé qué. No, veo manchas en todas partes. No, matar. O sea, no, nadie quiere estar conmigo cuando estoy escribiendo. Está ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Recién hablabas acerca de que cuando estabas escribiendo un libro tú ya sabías y habías logrado como entender que eran 3 años, más o menos, para tenerlo. ¿Eso fue siempre o en algún momento aprendiste a manejar la ansiedad con respecto al tema de publicar, no sé, un libro al año o apurarte con un proceso? ¿Cómo lo...? No, yo creo que ha sido como con el tiempo, sí. Yo creo que al principio uno está muy ansiosa y siente como mucha necesidad de publicar y después te das cuenta que en el fondo que las historias tienen un tiempo de maceración. Y no solamente el tiempo de maceración que se van construyendo como en tu cabeza, porque yo creo que todas las historias para un escritor debe pasar, primero parte como este rumor, y empiezas a leer aquí de esto y del otro, y empiezas a sacar, y todo te lleva al tema que tú estás, con el que estás obsesionado, y es impresionante, como que tú dices... No sé, es como que fuera por arte de magia, de repente ves en una vidriera y está como un libro sobre el tema que te interesa y lees en el diario y todo te va llevando a eso y eso, esa misma como tranquilidad o tiempo que te tomas para ir recogiendo material, siento yo, uno debe dárselo para todo, en todas las etapas. Hoy yo te diría que como publicar para mí no es lo más importante, o sea, es lo menos importante. Llegué a un punto, y lo digo como muy personal, porque yo creo que el escribir finalmente
es como una escultura, es como una artesanía. Entonces tú quieres que tu, no sé, tu busto o la cabeza o la ballena que estás haciendo o la tonina, da lo mismo, lo que estés construyendo, represente lo que tú quieres decir. Y sea realmente una representación de lo que tú quieres decir. Y eso te vas dando cuenta que tiene un tiempo, que es el tiempo que necesita, no sabes cuánto tiempo es. Ahora, yo digo 3 años porque ya partí esto en enero y con mucha tranquilidad he ido metiendo como reflexiones que me han llevado a eso. He ido leyendo, justo voy leyendo sobre el tema que me interesa, o sea, apareció mucho lo místico. Me leí hace poco un libro que recomiendo mucho que se llama El fuego y el relato de Giorgio Agamben, que habla sobre el ejercicio de la escritura, así que de verdad que lo recomiendo para los escritores. Y yo creo que bueno, que él toca mucho el tema de lo místico, y justo yo estaba como en esta cosa como de lo... ¿Te fijas? Entonces como que empieza a pasar esas cosas raras. Y yo creo que bueno, eso, dejar como que las cosas sucedan, pero que sucedan de tal manera en que lo que tú escribas sea importante para ti, o sea, solo para ti. Y yo creo que en la medida que tú realmente representes, o sea, eso lo dijo como Ezra Pound, pero cuando yo lo leí la primera vez, como que dije, como qué bonita frase para darle a mis alumnos, y de hecho la vengo diciendo hace 5 años que hago clases, y luego la entendí, o sea, te la tengo que haber dicho, ¿te acordáis en los ensayos de Ezra Pound? Cuando un escritor escribe la imagen que es exclusivamente su odio, de su indiferencia, y no es nada más que su odio y su indiferencia, bueno, por nombrar 2 cosas, en ese momento vas a ser capaz, o sea, cuando llega algo tan particular, tan propio, tan único y tuyo, necesariamente eso va a ser universal, porque hay alguien que se va a ver representado en eso. Entonces yo creo que uno tiene que llegar a un momento en que la obra sea suficiente para ti, y nada más que para ti. Y entonces que publicar ya sea como el después, pero lo que realmente te convoca es que esto que tú estás esculpiendo sea suficiente, esto es, y tú digas, ya, siempre vas a quedar con un poquito de sensación de que bueno, ya hay ahí como momentos que no logré representar, pero la ilusión es esa, es llegar a ese momento en que uno diga, esta es mi obra magna, claro, como que yo creo que uno va detrás de esa obra en que tú digas, no, yo después de esto ya no publico nada más, o sea, no voy a poder hacer algo igual. Y yo creo que esa es la trampa al final, que uno va detrás de una obra perfecta y la perfección no existe, ¿no? O sea, es como el camino que uno busca, como el camino de una representación. Y llegan. Sí. Pero eso. Así que diría que es el tiempo nomás. Pues tú vas en cuánto, ¿a las 3? ¿4? 4. Claro, como que uno está ahí en ese momento, tú estás todavía en ese momento que tú dices, para ti es muy importante manifestar que eres escritor. Y yo creo que eso está bien. Y uno pasa mucho tiempo como preguntándose, ¿soy escritor? O sea, como que también es como una pregunta. O sea, es que claro, es como por una parte uno como que lo manifiesta y por otra parte como que lo duda. Y yo creo que está bien. Y que está bien también que uno se equivoque, que también se apure, y todo está bien. Pero tiene que llegar un momento en que la obra sea una conversación tuya y sea personal. Y que eso valga para ti y nadie más que para ti. Y en ese momento tú estás como tranquilo con tu trabajo. Y puedes decir, ok. Que es como también madurar. Te fijas que los niños al principio ven, mamá, ¿me viste? Y después uno es adolescente y ya necesita que los amigos lo vean. Oye, me vieron. Entonces estás con el grupo, pero igual necesitas que alguien te diga. Como reconocimiento. Exacto. Y llega un momento en que uno dice, bueno, esta soy.
Tengo la nariz chueca, tengo los ojos no sé qué, tengo miopía, astigmatismo, soy. y me basto a mí misma y ya. Y yo creo que ese momento también sucede en el arte. Uno llega a un momento en que uno dice, bueno, esto es lo que yo quería representar y ya, está. Súper. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Carlos siempre es muy pronto. Hoy día está No, mudo. hoy día está mudo. ¿Por qué? ¿Por qué? No he dicho nada. No tengo preguntas. Oye, Sara, yo quiero agradecerte porque en verdad increíble. Me ha pasado chancho. Así que un aplauso para ustedes. ¡Ay, sí! Acá la librería te tienen un tazón. Sí. Gracias. Esto todavía están como filmando y uno tiene que representar así como... No sé, yo primera vez que hago esto no tuve instrucciones claras, así que no me puedo hacer cargo. Lo supuse. Claro, hasta luego, amigos.